Bueno, buenas tardes a todos. Este es el programa número 384, correspondiente al día 20 de abril de 2021. Estamos acá en plena pandemia, en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Todavía no ha empezado el horario de veda circulatoria, que va a ser dentro de muy poco tiempo. Pero estamos acá con el amigo Garazalde a través del Skype, manteniendo el distanciamiento social. ¿Qué tal, Garazalde? ¿Cómo estás después de tanto tiempo? Bien, dentro de todo, bien. Sobreviviendo, ¿no? Sobreviviendo a esta tragedia. Sí, que estamos... Yo soy trabajador esencial, así que ¿sí? yo tengo que moverme más allá de las restricciones que hay. Sí. Después seguramente lo vamos a hablar. Exactamente. La pulseada que hubo entre el gobierno y la ciudad de Buenos Aires por el tema de las clases. Exacto, que es un tema interesante para tratar. Bueno, pero para nosotros hay un tema más importante, que es la cuestión de la pandemia en la República Argentina, que por supuesto tiene su importancia, que es que tenemos que anunciar una victoria, que el movimiento talibán ha por fin derrotado al ejército norteamericano, el cual a través de su presidente Biden ha anunciado su retirada de Afganistán, luego de casi 20 años de guerra, y lo ha hecho justamente en una fecha paradigmática, significativa, que es justamente el 11 de septiembre, que fue lo que originó la invasión. Porque recordemos siempre que la invasión a Afganistán fue originada a partir de las acciones bélicas llevadas a cabo por el movimiento Mujahideen, representado por Al-Qaeda, cuya base se encontraba en Afganistán, en contra de los Estados Unidos, en una acción justa de represalia por todas las tropelías que esta nación imperialista ha efectuado por el mundo, especialmente en el Medio Oriente, en donde ha implantado ese estado satélite que es Israel, y en donde, bueno, ha fomentado, luego de la acción de esas otras dos potencias coloniales que son Francia y Inglaterra, la balcanización de todo el sudeste, el Asia, el Medio Oriente, lo que era antiguamente el Imperio Otomano, que lo ha disuelto en varias pequeñas republiquetas. Es interesante al respecto, porque este tema de alguna manera lo tratamos en el programa radial anterior, pero ha habido un reportaje sensacional que ha efectuado la BBC y que nosotros lo hemos reproducido en la página de la agencia Caliyuga, que es el reportaje que se le hace al gobernador talibán de la provincia de Bak, cuyo nombre es, a ver si lo digo bien porque no es fácil de pronunciar, Hekmat, es el apellido, Hekmat, el cual es reporteado por un equipo de periodistas de la BBC, y son muy interesantes sus conceptos, ¿no? Porque, bueno, lo primero es interesante el hecho de que este gobernador es presentado como una persona pulcra, dice, está pulcra y perfumada, dice el periodista de la BBC. Claro, si uno se puede analizar, la imagen que uno tiene del movimiento talibán es de un movimiento que vive en la clandestinidad, que vive en las cavernas o que vive en las montañas, ¿no? Y que por tal motivo, bueno, difícilmente una persona puede estar acicalada ante un reportaje periodístico al vivir en este estado severo de clandestinidad. Pero lo que se muestra en las imágenes, que el gobernador de Balkh vive prácticamente en una ciudad. El movimiento, en pocas palabras, el movimiento talibán ya gobierna Afganistán. Y el régimen títere impuesto por los norteamericanos a través
de su invasión con la colaboración de 50 países satélites, entre los cuales, bueno, están los países europeos, están incluso países latinoamericanos que han prestado su colaboración de alguna manera a esta tropelía colonial. La ONU prestó su aval a esta invasión, hecha inclusive sin haber antes determinado con exactitud la responsabilidad del movimiento talibán. En esta justa acción, que nosotros insistimos, el 11 de septiembre, fue una acción justa y necesaria. Fíjense que el régimen colonial vive nada más que en las zonas céntricas de las principales ciudades, protegido por lo que aún queda del ejército norteamericano, porque son muy pocos los norteamericanos que hay, y otras potencias coloniales que colaboran con ellos. Ahora, acá al respecto hay que decir que, bueno, por ejemplo, el señor Ghani, que fue el elegido en las últimas elecciones, no es propiamente el presidente de Afganistán, es el intendente de la ciudad de Kabul, es como el Larreta que tenemos acá, más o menos, ¿no? Capaz que un poco más vivo que Larreta, pero más o menos es de ese tenor. Y yo lo que supongo es que, bueno, cuando se vayan los norteamericanos y los países satélites que están con ellos, esos países sometidos a Norteamérica, España, Italia, en fin, todas esas republiquetas insignificantes que viven y laten en función de lo que Norteamérica les indica que hay que hacer, bueno, ellos van a tomar ya definitivamente el control del país. Eso es lo que va a suceder. Indudablemente, bueno, va a ser una cuestión de horas. Por eso lo recomendable es cuando los norteamericanos se van, se lo lleven a Ghani consigo, porque si no lo linchan directamente. El movimiento talibán ya ha dicho claramente que todos estos que han colaborado con la ocupación van a ser ajusticiados. Ahora, yo quiero aquí primero felicitar al movimiento Al-Qaeda, porque es el gran victorioso de esta guerra. Bin Laden la provocó a propósito la guerra. En la declaración que Osama hace, cuando aún estaba vivo, él dice que hay que atacar a Norteamérica, que es más fácil que Rusia, porque Rusia, o la ex Unión Soviética, nos costó 10 años de una guerra sangrienta, muy dura, pero los rusos luchaban, los norteamericanos simplemente lanzaban bombas. Esa es la actividad. El norteamericano dice, es un pueblo que lucha, pero utiliza maquinarias principalmente, porque rehúye la guerra. Y Bin Laden lo tenía muy claro con la experiencia que tuvo en Somalia, en donde una pequeña acción bélica prácticamente desbarató a los Estados Unidos, y luego de haber visto, cuando estaba Clinton en el poder, lo fácil que se derrotaba a Norteamérica, dijo, bueno, acá es en nuestro momento, es un tigre de papel. Lo repetía un poco lo que decía Mao Zedong, en otro contexto. ¿Querés agregar algo? ¿O me equivoco, no? Bueno, la cuestión es la siguiente, que el periodista le pregunta, pero ¿y ustedes cómo es que...? No, dice, miren, acá había un problema de vida o muerte, acá nos querían imponer la democracia. Y para nosotros, los musulmanes piadosos, que es un poco el equivalente al católico gibelino en nuestra civilización, no a este papa, esta basofia que tenemos, sino al catolicismo en serio, a la religión en serio, a la unidad trascendente de las grandes religiones, y para nosotros es un régimen de perversión la democracia. Porque la democracia, ¿qué significa? Significa la negación de la soberanía de Dios, o sea, del gobierno verdaderamente. Porque gobernar no es lo mismo que administrar. Administrar es la tarea subordinaria, subsidiaria, que depende de la acción del gobierno, por la cual el hombre satisface sus necesidades primarias y elementales. Gobernar, en cambio, le dio una clase de ciencia política, esto es interesante. Dice, gobernar, en cambio, es elevar el hombre a Dios, porque el hombre está en esta vida para alcanzar la eternidad, no está simplemente para llenarse la panza y tener sexo, que es lo que en última instancia quiere el sistema burgués. Está para alcanzar la eternidad. La función del gobernante es la función de un pontífice, de alguien que trata de elevar al hombre hacia la eternidad. O sea,
El Estado es esencial. Lo que la invasión norteamericana quería hacer era destruir el Estado, era implantar esa basofia que existe en el mundo entero y que hoy está clarísimo que no sirve para nada porque no puede hacer frente a la pandemia de manera decente, ¿no? Contra eso había que luchar y nunca íbamos a aceptar, aunque tuvieran 20 años, se estuvo resistiendo y no se aceptó nunca, de ninguna manera, claudicar frente a la democracia, al peor de los sistemas posibles, porque es el sistema secular que niega a Dios, que es lo principal de la acción de gobierno. El que gobierna es aquel que conduce el hombre hacia Dios, hacia la eternidad. El gobernante es un pontífice. Esto lo tenía claro. Bueno, muy pocas palabras le pudieron decir esos periodistas, se quedaron un poco boquiabiertos, pero yo quiero ir a la reflexión notoria relativa a nuestra situación de todos los días de la República Argentina. Lamentablemente no vivimos en Afganistán, vivimos en esta pequeña tragedia que es la República Argentina. Bueno, acá nosotros tuvimos una ocasión similar, que fue la famosa Guerra de las Malvinas, en donde también nosotros tuvimos esa misma invasión, porque la señora Thatcher, cuando lanzó su invasión a la República Argentina, explicó en su momento que lo hacía para hacer que los argentinos abandonaran esa dictadura fascista que los estaba oprimiendo, y pudieran disfrutar de las delicias de la democracia, ¿no? Eso lo dijo claramente la señora Thatcher, O sea, nosotros hacemos esto para traer la democracia. Bueno, parecido a lo que sucediera un siglo antes, cuando los ingleses nos invadieron en distintas oportunidades. Lo hicieron de manera más pedestre en 1845 para vendernos sus mercancías, implantarnos el libre comercio, fundir nuestra naciente industria nacional. Pero claro, se toparon con un verdadero caudillo que les hundió los barcos, les tiró todas las mercancías al río Paraná. Tú que eres de esa zona, seguramente tendrás presente lo que fue la famosa Vuelta de Obligado, en donde todo el libre comercio británico quedó flotando en las aguas del río Paraná. Y nosotros no aceptamos eso. Bueno, lamentablemente la derrota de Caseros nos implantó la democracia y hubo un intento muy sutil de evitar esta invasión en donde se nos implantara definitivamente la democracia, que lamentablemente sucedió, porque nosotros soportamos nada más, y por eso es tan importante estos 20 años de resistencia talibán, porque nosotros resistimos nada más que 2 meses y medio en la invasión británica, en la guerra de Malvinas. Nosotros resistimos nada más que cuando los ingleses desembarcaron en Puerto Argentino, ahí ya sobrevino la rendición argentina. No ocuparon la totalidad de las islas, ocuparon nada más que una ciudad. No se justificó de ninguna manera esa rendición, una rendición miserable. El general Menéndez, cuando firmó la rendición, se olvidó el gorro en el acto de capitulación. O sea, estos son actos vergonzantes, ridículos, y más ridículo todavía, ha sido el hecho de la justificación que se dio con respecto a esa rendición, ¿no? Por eso tengo tan presente lo que a mí me emocionaron tanto las palabras del gobernador talibán de Balkh, y me hizo recordar la justificación que dio el gobierno argentino para explicar la rendición. Decía, dice, si nosotros sabíamos que el enemigo estaba tan bien armado, que tenía armas tan sofisticadas como por ejemplo los visores nocturnos, ni loco se nos ocurría hacer la guerra. Ahora, yo me pregunto, si el jefe de los talibanes hubiera escuchado esto de un simple subordinado, lo hubiera mandado a fusilar directamente, porque esto es una vergüenza, lisa y llanamente. Es una vergüenza que se hayan rendido por la superioridad militar del enemigo. Si el talibán hubiera reflexionado en esos términos,
¿Qué 20 años de guerra? Justamente el talibán supo luchar porque hizo valer el honor por encima de las armas, el heroísmo por encima de la potencialidad militar, Dios por encima de todo. O sea, donde hay una fe en Dios, y la gesta de Malvinas se hizo bajo la advocación del Santo Rosario, no hay que rendirse de ninguna manera. Bueno, yo quiero llegar a esto. Esta rendición ha tenido secuelas lamentables, porque además de traernos la democracia, que ha sido el peor de los sistemas posibles, una democracia que ha invadido absolutamente todo, la familia, la iglesia, las Fuerzas Armadas, o sea, todo, hasta el famoso Alfonsín, que es el primer presidente demócrata, fue el que de alguna manera tuvo esa primera intuición: con la democracia se come, con la democracia se educa, todo, la democracia está en la sopa, todo, parecía la gran panacea universal. Bueno, esa fue la gran desgracia argentina, la democracia. Y al mismo tiempo de la democracia, bueno, ese espíritu de rendición. Porque acá se creó la idea de que era imposible luchar contra un enemigo que tuviera mayor poderío militar que nosotros. Esa fue la idea que se inculcó. Fue una idea perversa, absoluta, y que hoy, bueno, la hemos visto después sucesivamente. Porque fíjense ustedes, el espíritu de rendición que primó en las Fuerzas Armadas Argentinas, después se repitió. Todos los movimientos militares que hubo en la República Argentina, todos terminaron rindiéndose. Eso lo tienes presente. Todos estos movimientos cara pintada, famosos, ricos, en el DIN, Brady-Obed, todos se rindieron, ninguno luchó como los talibanes hasta morir, como corresponde, para hacer triunfar los principios de la tradición en contra de la modernidad y de su sistema perverso que es la democracia. No, todos sucumbieron, todos se rindieron. O sea, esto fue el espíritu que se constituyó. Y lamentablemente, bueno, hoy tenemos que padecerlo también en carne propia, aún en estas pequeñas circunstancias, como ser el modo como nosotros confrontamos frente al problema de la pandemia. Acá sí que quiero dejarte hablar un poco a ti, porque hemos estado escuchando justamente los herederos de este... porque aquí faltó decir lo principal, que yo me he olvidado de decir. ¿Por qué vino la rendición? Porque acá tuvimos, los talibanes, a diferencia de nosotros, no tuvieron una iglesia que estuviera impetrando la rendición, no tuvieron un papa que vino, como nosotros, que vino acá a la República Argentina a invitarnos a rendirnos, cuando en realidad la iglesia, si hubiera sido una institución tradicional, hubiera todo lo contrario, estimulado a luchar hasta la muerte como el movimiento talibán. Acá tuvimos un papa que vino a estimular la rendición, que asumiéramos la democracia, y después volvió para ver si la democracia se había implantado verdaderamente en la Argentina. O sea, la iglesia al servicio de la modernidad, la iglesia al servicio de la revolución moderna, ¿no? Esa fue la gran desgracia. Y tuvimos, porque yo creo que las dos grandes taras que tiene la República Argentina, y yo creo que esto se puede proyectar a otros países también, son por un lado la masonería, que nos ha inculcado el liberalismo y que nos ha inculcado la democracia a partir de la batalla de Cassio, y por otro lado la iglesia güelfa, que ha sido su socia, que se pelean entre ellos, pero simplemente para crearnos la idea de que no puede haber un tercero en discordia, simplemente. Ese es el problema principal, pero son lo mismo en última instancia. Iglesia y masonería son la misma cosa. Esto está clarísimo, cada vez se ve mejor, esto se percibe con mayor claridad. Por eso todos los movimientos que vinieron después, tratando de insubordinarse frente a los excesos y los delirios y las imperfecciones de la democracia en la República Argentina, todos se terminaron rindiendo, porque el espíritu de la rendición se implantó con la derrota del puerto argentino. A mí me causa gracia que hoy todavía se siga exaltando como una figura valiosa al coronel Zeneldin, cuando fue una persona que se rindió siempre. Yo no le conozco una sola victoria a esta persona. Se rindió en Malvinas, se rindió con Alfonsín y después se rindió con Menem, después de haber invitado a votar por este señor, por este nefasto personaje Menem. Se rindió cuando Menem lo traicionó, porque Menem había prometido
que iba a recuperar con sangre las Malvinas, y después resulta ser que le regalaba ositos peluches, y que hablaba de tener relaciones carnales con los Estados Unidos. Bueno, obviamente se tuvo que sublevar, pero a las 8 horas era demasiado, casi se perdían el tren de la historia, se rindieron. 8 horas después de haberse sublevado, batieron todos los récords de rendición. Bueno, esa es la desgracia. Y ahora yo quería ir al tema de la pandemia, ¿no? Porque estos herederos del nacionalismo güelfo que tenemos acá en la Argentina tienen una visión interesante sobre el tema de la pandemia. A ver, tú qué me cuentas un poquito de lo que está pasando acá con la pandemia, con este nacionalismo que empezó siendo autoritario, que empezó sosteniendo la necesidad de un Estado que fuera respetado, autoritario con respecto a la totalidad de la población, y después termina siendo libertario, como estamos viendo ahora en estas manos. Después yo quería pasar unos pasajes de esta doctora Brandolino, porque ahora el nacionalismo tiene una modalidad que es, bueno, también se ha acoplado a los tiempos. Ahora hay una líder del nacionalismo, así como a nivel político existe un matriarcado, las líderes son mujeres. Bueno, también en el nacionalismo tenemos esta mujer que dice cada cosa. Bueno, a ver qué opinas un poquito, porque te quiero ceder un poco la palabra porque no quiero estar hablando yo todo el tiempo, ¿no? A ver. Bueno, hago un poco también lo que usted hizo, que me gustó mucho el paralelismo entre lo que son esos 20 años de lucha contra prácticamente el mundo entero. O sea, realmente llena de emoción, porque del 2001 que empezamos a seguir esto, del centro boliviano, esta guerra, este combate espiritual y bélico que llevó a cabo una nación como Afganistán, donde el mundo entero se le vino encima. Se inventó una guerra, a la cual se convocaron a todas las naciones para ir a enfrentar al más grande enemigo del planeta. O sea, Osama Bin Laden, oculto ahí en el país de Afganistán, protegido por los talibanes, que arriesgaron todo lo que habían conquistado con mucho esfuerzo, con mucho dolor en la década del 90, territorios importantes de Afganistán, para sacarse encima a los herederos de la era post-soviética, por así decirlo. Realmente ese motivo, porque no solamente fueron un montón de naciones, sino también los medios de comunicación, los medios de todo tipo, prensa, libros, todos golpeando, machacando, hablando hasta lo peor sobre los talibanes, lo peor. Y ahí nació todo, por así decirlo, este tema que usted ya empezó a tratar en los 70, que fue la rebelión fundamentalista, porque no estamos viendo algo realmente mundial, porque eso fue una guerra mundial contra una sola nación, pero quizás un espíritu universal, que era el espíritu de la tradición. O sea, aquellos que defendían valores que están más allá de lo material, que es lo suprahumano, de lo divino. Y estos hombres durante 20 años, estamos hablando de generaciones que enfrentaron a los gobiernos más modernos del mundo, con las tecnologías más impresionantes, les arrojaron todas las bombas posibles de todos tipos, de todos los colores, exterminaron a su población, porque esa es la verdad, mataron a millones de inocentes que no tenían nada que ver en el combate, y combatientes. O sea, realmente ese motivo ver hoy que también Biden elige el 11 de septiembre para retirar las tropas, parece que trabajar a favor justamente de esta victoria, en este sentido. Él va a creer que hizo una victoria la retirada de Estados Unidos. No, eso de ninguna manera. No, de ninguna manera, porque hoy hay un artículo en el New York Times en donde se hace notar que esto es el reconocimiento de una derrota, ¿no? Sí, bueno. Pero ¿qué hizo, por ejemplo? Me acuerdo que Nixon, antes de todo el tema del terminar la guerra de Vietnam, mandó todos sus superaviones a tirar napalm sobre Hanoi en ese momento. Pero yo quiero resaltar acá, si me permitís, que hay una gran diferencia entre Vietnam y Afganistán.
porque en Vietnam el Vietcong tenía, bien o mal, la ayuda de Rusia y China, que eran dos potencias. Y acá el talibán no tuvo la ayuda de nadie. Pero... Yo hablo en el sentido de el papel que utiliza Estados Unidos para irse de una guerra con la cola entre las patas. Y esto es lo que está ocurriendo ahora en Afganistán. Nuevamente Estados Unidos se va con la cola entre las patas. Exactamente. Hay una gran diferencia, y para aquellos que somos tradicionalistas del mundo de la tradición, estamos viendo que en el siglo XXI, o sea, en una era muy avanzada del Kali Yuga, una nación con caracteres tradicionalistas ha vencido al mundo moderno. Exactamente, exacto. Por eso es fundamental eso. Ahora, pero eso, si me permites, porque quiero entrar al tema del coronavirus. Y quiero mostrar que hay una relación con todo esto. Lógicamente, ya hablábamos recién del espíritu de la rendición. El espíritu de la rendición, que fue lo que surgió en la Guerra de Malvinas, además de haber significado toda una serie de besaquerías, haber visto al comandante del crucero General Belgrano dar conferencias explicando cómo se le hundió el barco, a diferencia de por ejemplo, el capitán del Gran Frique que se hundió con su barco, y otros más que hablaron de la Guerra de Malvinas después de haberse rendido, cuando lo lógico sería que el que se rindió se tendría que esconder prácticamente. Se creó un espíritu de sumisión ante la omnipotencia de este enemigo. Y es interesante ver la interpretación que esta gente tuvo del 11 de septiembre y por supuesto de la guerra de Afganistán. O sea, para esta gente el 11 de septiembre no fue una acción heroica, sino que fue una maniobra conspirativa creada por los mismos norteamericanos y el sionismo. Yo siempre lo he citado muchas veces y lo voy a volver a citar porque tiene que ver con todo este movimiento anti-cuarentena, anti-pandemia y todo demás, del señor Salvucci. Y bueno, hay que leer las cosas que él decía en esa época para tratar de explicarnos que había sido hecho por los mismos Estados Unidos e Israel para justificar su invasión por el planeta. Claro, obviamente el espíritu de la rendición es esa. El enemigo es tan poderoso que es imposible concebir que se le pueda producir un daño. Esa es la conclusión principal de todo esto. O sea, el espíritu de la rendición estaba allí. Por eso nosotros hemos tenido, y lo seguimos teniendo hasta ahora, un nacionalismo renunciatario que ahora ha pasado de ser autoritario a ser libertario. Porque en la manifestación que se hizo el otro día, de la cual yo quiero hablar, se levantaron consignas que me hacen recordar a lo que podría haber dicho Alfonsín o los líderes demócratas. El conculcamiento de las libertades debido a las medidas que el Estado toma para combatir la pandemia. Una cosa directamente de infradotados, para decirlo claramente. Porque si acá hay algo que en realidad habría que criticar, es que el Estado hace poco para combatir la pandemia. Porque el Estado tendría que intervenir muchísimo más, como hicieron en China, por ejemplo, que la combatieron en serio, y tratar de poner mayores limitaciones y más duras. Pero aparte, a mí lo que me causa gracia, vamos ahora a escuchar lo que dice la doctora Brandolino, ¿no? Creo que todos ustedes saben, nos tienen que ayudar a difundir la verdad. Esta es una marcha evidentemente pequeña, es la primera que hacemos en el año. La próxima, cada uno de ustedes tiene que traer a 20 personas. Eso es lo que tenemos que hacer. La próxima va a ser enorme como la última que hicimos en diciembre del año pasado, pero no vamos a permitir que los políticos como Bullrich u otros copen la marcha. Nosotros queremos la verdad, debemos levantarnos, chicos queridos, no usen el barbijo a menos que venga la policía, se lo ponen para pasar el momento y se lo sacan. Por favor, queridos amigos, ninguno de ustedes se debe vacunar. La vacuna es peligrosísima, peligrosísima. Toda esta pandemia, como dije el 27 de marzo del año pasado, está dirigida a la vacunación universal. Gran parte de gente morirá en este momento y después por una enfermedad autoinmune que se desencadena 6-7 meses después de inoculada la segunda dosis.
muchos van a morir, sobre todo ancianos en el medio, y los que sobrevivan serán manejados en su ADN con nanopartículas. Chicos, antes que ser esclavos de esa forma, debemos morir. Pero nunca esclavos, queridos míos, nunca esclavos. Brandolino, ¿no? A mí lo que me causa gracia de todo esto es que ellos soliciten que abran las escuelas. Ahora, yo quiero llegar a esta conclusión, ¿no? Si a mí me preguntaran qué opino del sistema escolar argentino, yo diría que es un sistema pervertido totalmente. Lo último que me pueden pedir a mí es que colabore para que se abra este sistema pervertido en donde se le enseña a los niños el lenguaje inclusivo, se les enseña la ideología de género, se los adoctrina sobre el aborto. Yo mismo lo he padecido en carne propia. Yo he tenido una persona de mi familia muy allegada a mí que mandó a la hija de 14 años a la escuela y la convirtieron en la ideología abortista. Y yo me acuerdo todavía haberle preguntado, ¿pero y cómo? Porque yo quiero ser dueña de mi propio cuerpo. Ahora, a los 14 años, estar planteándose una cosa así, es estar fomentando el espíritu de la fornicación entre los niños. La escuela es un centro de perversión. No se puede estar promoviendo hoy en día la apertura de las escuelas, y menos aún una corriente que se diga nacionalista. Y después protestan porque se han puesto horarios de limitación a los bares y restaurantes de noche, nocturnos. ¿Qué quieren? ¿Que abran los boliches? Quieren que se fomente la droga, que se fomente la borrachera, que se fomenten todos los vicios que vive la sociedad. Capaz que la cuarentena y la pandemia puede tener efectos positivos para todos nosotros, en la medida de que haya menos actitudes fiesteras, funambulescas, o sea, de personas que están constantemente volcadas hacia la diversión, hacia la expansividad, y que se vuelquen más hacia su propia interioridad, ¿no? Es ridículo todo esto. Pero yo todo esto quería hacer... Sí, agregas algo, sí. Para mí, una cuestión que es increíble con todo esto, me olvidé por tratar de cortarlo. Sigue usted, ahora me acuerdo de vuelta y le digo. Bueno, pero te acuerdas. No, esta doctora Brandolino que acabamos de escuchar, primero, a mí me causa gracia que ella diga que son pocos, bueno, menos mal que son pocos los que fueron a su concentración, ¿no? Porque tendríamos que preocuparnos que fuera mucha gente. Fíjense que el canal Tele-V1, que es el canal de estos nacionalistas güelfos, la enfoca solo a ella y no al público, porque evidentemente debe haber muy pocos. Me hace recordar cuando Caponetto también quería que abrieran la catedral y lo mostraban a él y otro tipo más que estaba al lado. Evidentemente, gracias a Dios convocan a poca gente. Ella diga, el argumento de ella es que con las vacunas se nos quiere matar. Dice, no se vacunen porque si ustedes se vacunan se van a morir dentro de 6 meses. Bueno, yo diría que fíjense en el Brasil, por ejemplo, la cantidad de gente que muere sin estar vacunada, en donde se aplican políticas parecidas a las de esta señora, en donde se considera que la pandemia es una gripecita, que es una plandemia, como dicen, porque parece ser que es todo un plan, así como Estados Unidos se hizo estallar las Torres Gemelas, ¿no? Habrían lanzado la pandemia para disminuir la población mundial, cosa ridícula. Esta señora decía lo mismo con respecto al aborto. Con el aborto no quieren disminuir la población mundial, al contrario, eso lo que quieren es aumentarla, porque el aborto es para fomentar el espíritu fornicativo entre la juventud. Ese es el sentido de la campaña a favor del aborto. Bueno, se acordó de Arrasate, sí, adelante. Tuvo una laguna mental. Una laguna mental, sí. Lo que impresiona de este tipo de nacionalismo argentino, que ya creo que ni siquiera debe recibir ese digno nombre, que por lo menos no estamos hablando de ese nacionalismo de los años 20, de los
cursos de cultura católica, del revisionismo histórico. Estos que están ahora son constitucionalistas, o sea, traición a Rosas, porque están citando los artículos de la Constitución de las libertades. Obviamente eso deriva en lo que es este movimiento libertario, la influencia de un Laje y un Márquez. Es increíble, y de Milei, ¿no? Sus argumentos para han colmos. conquistado la mente de estas personas. Sí. Y el nacionalismo siempre fue crítico de ambos, pero sin embargo han consumido la ideología materialista que está detrás de este nuevo movimiento, que se suma a esta era de la conspiración, que lo podemos, como usted muy bien dijo, la conspiración creo que es la forma, tendría que ser algo de psicología, ¿no? Es la forma de explicar el derrotismo que tiene el nacionalismo argentino. Exacto, es el sentimiento de impotencia. Es el sentimiento de impotencia, o sea, se sienten impotentes ante el mundo moderno, entonces frente a aquello que no puedo, y bueno, tengo que tratar de explicar por qué es tan poderoso y no puedo, ¿no? Es así. Y le cierro. Sí. Hoy como nunca, más allá del pelele que tenemos como presidente y de las peleas, en el mundo se habla de un nuevo reseteo. ¿Qué momento especial para que nosotros, seres pensantes, hagamos ese reseteo? No esperar el paper que nos va a llegar de la ONU o de cualquier lugar, decirnos cómo debe ser ese reseteo, sino que una élite tradicional, en estas condiciones hoy, de parate económico, de crisis absoluta en todos los planos, no es el momento de un reseteo, no es el momento de pensar que podemos hacer las cosas distintas a como nos van a querer decir que hagamos las cosas, porque ese nuevo reseteo obviamente lo van a hacer de afuera. Y el nacionalismo, que siempre se jacta de que copiamos las cosas afuera, están siendo serviles al vaciarnos de contenido dogmático, de ideas, de cómo enfrentar esta situación, o sea, de no aceptar la realidad esta que se nos impuso de una forma u otra, se nos impuso, o sea, existe una cuarentena mundial, existe una pandemia mundial, esta es la realidad. Y más, son peronistas, así que tendrían que aceptarlo, la única verdad es la realidad. Son peronistas, entonces acepten eso, en lugar de estar nuevamente con ese espíritu derrotista diciendo yo no quería estas condiciones, yo no quiero la cuarentena, yo no, o sea, es un problema como psicológico. Se creen valientes. Aparte esta mujer invitaba a no usar barbijo, pero es una cosa de loco, o sea, realmente. Es una cosa de loco, porque si hay una mínima defensa que hay es el barbijo. Está demostrado hasta científicamente que por el aire viene el virus. Esta mujer dice, sáquenselo y pónganselo solo si viene la policía. Pero esta tipa está loca realmente, ¿no? Pero aparte, yo quiero llegar a lo siguiente, ¿no? Ella fomenta que no hay que vacunarse, ¿no? Entonces incita a las personas que no, como la vacuna no es obligatoria, bueno, va a haber alguno que le va a hacer caso y no se va a vacunar, y bueno, por suerte creo que no van a ser tantos, ¿no? Porque insisto que gracias a Dios tiene muy poca influencia. Pero fíjense, una vez más trabajan para el sionismo, así como el señor Tralbucci trabajó para el sionismo, creando la idea de la omnipotencia de Israel y Estados Unidos, porque no había nada que se le podía hacer en contra, porque todos lo usaban, aún aquello que aparentemente lo perjudicaba. Bueno, en este caso, como la vacuna es un bien escaso en el mundo, no hay 11.000 millones de dosis de vacunas para impartírselas a todos, los países se están peleando por tener la vacuna. Bueno, Israel, gracias a esta gente, se ha recontra vacunado. Israel sí ha dejado el barbijo, fíjense, ella debe estar contenta, porque al fin y al cabo, pero los sionistas sí lo pueden dejar. Ellos trabajan para el sionismo, no se dan cuenta, son idiotas útiles del sionismo, Además, siendo Israel, claro, porque gracias a que acá... el eje de la conspiración mundial, resulta que, ¿cómo es esto? Ellos que hacen todas las grandes... Ellos se vacunan. Entonces... Sí, es realmente ridículo de todo punto de vista, ¿no? Y si le hemos dado alguna atención, porque sí, lamentablemente hay gente que ha estado cerca nuestro, que está todavía cerca nuestro, que cree en esas idioteces, ¿no? Esto hay que decirlo de una vez por todas. Bueno, yo creo que hemos desarrollado
con amplitud todos estos temas, así Psicología del nacionalismo. Psicología del nacionalismo, sí, sí, es un fenómeno que yo espero que se termine de una vez por todas, porque acá, hasta que no nos liberemos de ese lastre que es la Iglesia Católica, que no tiene nada que ver con el catolicismo, y aún con la historia de la Iglesia, porque la Iglesia no siempre fue así. Esto tiene que ver con el welfismo, cuando la Iglesia desconsagró al Estado, cuando la Iglesia hizo que el Estado, luchó para que el Estado no fuera más un ente pontifical, como sostiene en cambio el movimiento talibán. La Iglesia estuvo siempre por la paz, por el sistema económico capitalista, burgués, o sea, lo ha defendido, lo ha defendido. Cuando el maestro Évola insistía en el imperialismo pagano de que no teníamos que seguir al welfismo, bueno, tuvo razón, porque después la Iglesia le dio la espalda a Mussolini y creó la democracia cristiana, como existe, ha existido siempre, siempre respaldó, no fue una crítica de la democracia, sino que respaldó la democracia, trató de cristianizar la democracia, como también en algún momento trató de cristianizar el marxismo, porque también hizo eso. O sea, todo el espíritu jesuítico que hoy está representado principalmente por el Papa Bergoglio, es el de cristianizar las distintas expresiones de la modernidad. Los jesuitas trataron de cristianizar el evolucionismo con Teilhard de Chardin, al marxismo con el padre Calvet, a Descartes ¿cómo se llama? Al racionalismo con Descartes en su momento, que era también formado en la escuela jesuítica. Bueno, y ahora tenemos estas experiencias de cristianizar la modernidad en sus tiempos terminales. Liberémonos de esos dos cánceres, masonería e Iglesia Católica. Bueno, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.